Recordemos, hermanos, que en la primera sección que tuvimos el día miércoles sobre la oración, lo primero que aclaramos, o lo primero que hicimos fue aclarar a qué nos referíamos con una vida de oración. ¿Se acuerdan? Y les decía que cuando me escuchen decir vida de oración, o hablamos de la oración, no quiero que piensen solamente en esas oraciones cortas antes de comer, aquellas que hacemos en nuestros devocionales familiares, sino que con vida de oración entiendo por un hombre de oración, aquel que vive en un espíritu de oración y que pasará mucho tiempo en comunión a solas e intimidad con Dios. Así que tenga, por favor, eso en sus mentes. Luego observamos 3 razones por las cuales debemos orar. Esperamos les sean suficientes para animarnos a ejercitarnos en la oración. La primera razón que dimos por qué debemos orar es porque precisamente es un deber, es un mandato. El Señor así lo ha establecido. Además es un privilegio, fue lo segundo que vimos. Y en tercer lugar, es un medio de gracia. Explicábamos aquí que Dios ha establecido como medio de gracia la oración para hacer su voluntad. Y una frase que ha quedado en mi mente y que espero también quede en la suya, decíamos que la oración es ese nervio que mueve los músculos del Omnipotente. Así que por ello debemos orar, hermanos. Ahora, siendo la oración un medio de gracia, como todos los demás, las Escrituras nos van a indicar la manera de ejercitar este medio de una manera eficaz. Porque una cosa es ejercitar el medio y otra cosa hacerlo de manera eficaz. Una persona puede orar, pero no eficazmente. Ayer se nos explicaba, por ejemplo, cómo debemos meditar y sacarle provecho a la meditación a través de unos principios que el pastor nos estableció por las Escrituras. También el pastor Orozco nos enseñaba sobre el medio de gracia de la palabra y nos enseñó sobre todo al final cómo tener ese cuidado requerido de la palabra para obtener nosotros un provecho espiritual, tanto en el que predica como el que escucha. Así que la Biblia establece algunos asuntos que debemos tener en cuenta para que el medio de gracia que se está ejercitando pueda ser eficaz y pueda ser de mucho provecho para nuestras almas. O en otras palabras, para que cuando ejercitemos el medio de gracia, en este caso, cuando ejercitemos la oración, al hacerlo, nosotros logremos a través de ella los propósitos que Dios ha establecido que alcancemos con ese medio de gracia. ¿Me hago entender? Así que hay maneras en las Escrituras, principios, exhortaciones, consejos, no sé, como lo prefiera, pero la Biblia nos indica también la manera de cómo debemos hacer uso o ejercitar estos medios. Como nuestro tema es la oración, vamos entonces a ver en esta sección cómo debemos ejercer la oración, qué debemos tener en cuenta, qué parámetros bíblicos debemos seguir para tener una verdadera vida de oración. Y voy a dar 2 cosas. Requerimos una preparación externa. Aquí me estaba acordando mucho del pastor Castañeda con respecto a la meditación, porque muchas cosas de las que se enseñaron sobre la meditación también se aplican en algún modo a la oración, encontrando que la meditación y la oración van de la mano.
Pero vamos a ver algunos asuntos ahí en esa preparación externa. Y lo segundo, una actitud interna. ¿Cómo cultivar esa vida de oración? Bueno, dos cosas: preparación externa, necesitamos una preparación externa y una actitud interna. Veamos entonces la preparación externa. Spurgeon dice que Dios no quiere que nuestras oraciones sean un simple salto de la cama, arrodillarse y decir lo que primero nos venga a la mente. Creo que a veces esa es nuestra oración. Nos levantamos, oramos, fuera, seguimos. Pero nuestros sacrificios, aunque son espirituales, deben tener igualmente una debida preparación. Lo que pasa es que a veces tenemos la idea de que como son sacrificios espirituales, como que los podemos hacer en cualquier momento, en cualquier ocasión y de cualquier manera. Porque son sacrificios espirituales y entonces el Señor se agrada con todo lo que le ofrecemos. Pero nuestros sacrificios espirituales también encontramos que requieren una debida preparación. Y él pone un ejemplo. Abraham puede servirnos como patrón. Cuando fue a sacrificar a su hijo Isaac, Abraham, dice la Escritura, se levantó ese día temprano, en lo cual expresa una disposición. Caminó 3 días. Ahí nos muestra el celo de Abraham para ese sacrificio. Dejó a sus siervos al pie del monte. Buscaba privacidad para ofrecer su sacrificio. Llevaba la madera y llevaba también el fuego con que iba a prender la madera, con el que iba a sacrificar a su hijo. Abraham iba preparado. ¿Cree usted que Abraham se levantó y dijo: hoy es el día de sacrificar a mi hijo, vamos, mijo, vamos? Y arrancó. No, hermanos. Eso requirió una preparación. Finalmente levanta el altar, ordena la leña, luego toma el cuchillo. Aquí está la cuidadosa devoción en su adoración. Por tanto, hermanos, así como se preparaban los sacrificios en el Antiguo Testamento, y piense en los preparativos de los sacerdotes para el sacrificio. Oye, hermano, todo un protocolo. Y nosotros, ahí, hermano, de una y como sea. Por eso a veces, aunque usamos los medios, no nos son tan provechosos y eficaces. Porque vamos a ver que la oración también resulta que requiere una preparación. Yo sé, hermano, que podemos orar en cualquier momento. Aquí estando en contexto en el Transmilenio, usted puede orar ahí. Sí, puede hacerlo. Pero una vida de oración requiere preparación. Y requiere una preparación externa. Vaya por favor a Mateo capítulo 6, verso 6. Texto que conocemos. Ahí Jesús nos está enseñando cómo debemos orar. Y ahí el Señor nos da un detalle interesante. Dice Mateo 6, 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí hay preparación. Ahora le llamo externa porque es externa. Usted, para tener una vida de oración, requiere preparar tiempo y lugar. Requiere preparar tiempo y lugar. Jesús nos está diciendo: mas tú cuando ores, yo decía la vez pasada que no hay tiempo, no hay ocasión prescrita de cuándo orar. Tenemos libertad para orar. El Señor
no te está asignando una hora determinada para la oración. Tú la debes preparar. Tú debes preparar el lugar y el tiempo de la oración. ¿Cómo es el Señor de misericordioso aún en eso? Si queremos orar de forma eficaz y aprovechar este tiempo, este medio de gracia, necesitamos encontrar un lugar quieto, apartado y apropiado para la oración en cuanto nos sea posible. Y si no lo es posible, también debe buscar. Quiero aclarar que entiendo el sentido del texto de Mateo 6:6. Sé que Jesús aquí está centrado no tanto en el lugar, sino en la actitud que se debe tener, porque él aquí está contrarrestando la hipocresía de los fariseos. Sin embargo, podemos decir con certeza que procurar, según nuestras posibilidades, un lugar que nos conceda privacidad, intimidad, para tener tiempos determinados de oración, será de mucha ayuda para llevar una vida de oración. Requerimos, hermanos, sí o sí, preparar un lugar y un tiempo. Con regularidad. Eso era lo que hacía nuestro buen maestro. Voy a dar unos textos en Lucas. Podemos ver todo lo que nuestro Señor hacía para tener tiempo de oración. Le he dicho, un hombre con una vida muy ocupada. Lucas capítulo 5, verso 16. Lea del verso 15, por favor. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Ahí podemos notar la agenda ajustada que tenía el Señor. Y uno dice, no, eso no tenía tiempo para nada. Tenga ese contexto en mente. Verso 16. Pero ¿qué hacía el Señor? Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Capítulo 6, verso 12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿A dónde se fue? A un monte, lugar apartado, en soledad, sin el estorbo de otras cosas, se apartaba a orar. Capítulo 9, verso 18. Aconteció que mientras Jesús oraba, aparte, se apartaba de sus discípulos. Capítulo 22, 40-41. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Hágase la idea que tanta fuerza tiene usted para lanzar una piedra. Ya usted calcule la distancia a la que él se apartaba a solas de sus discípulos para orar. Comenta un puritano que las montañas frías y el aire de la medianoche fueron testigos del fervor de la oración de nuestro Salvador. Y cuando hombre sin casa subía a Jerusalén para las fiestas, era su costumbre valerse del huerto de los olivos de Getsemaní. Allí, bajo las cargadas ramas de algún nudoso árbol ya viejo, nuestro Señor con frecuencia habría durado en las suaves noches de verano, más que las estrellas, orando a su Padre Dios. Entonces, cualquier lugar, es cierto, puede ser un oratorio.
siempre y cuando uno pueda encontrar aislamiento en él. Isaac iba a los campos para meditar y orar. Jacob se demoró en la ribera oriental del río Jaboc después de que toda su compañía lo había cruzado. Él dejó a su familia de un lado y se apartó solo allí en ese lugar. Y recuerde ese famoso pasaje que allí solo, apartado, luchó con el ángel y prevaleció. Moisés se escondió en las hendiduras de Oreb y ahí observó la gloria que iba desapareciendo, indicando el camino por donde Jehová se había ido. Elías envió a Acab a comer y beber, mientras él mismo se retiró a la cima del monte Carmelo a orar. Y Daniel pasó semanas en un éxtasis de intercesión en las riberas de Hiddekel. Y si a usted se le hace imposible un lugar, un puritano dice, y si no mejor lugar, el alma que se acerca a Dios puede arroparse de quietud aún en la explanada o en la calle llena de gente. Y comenta de una mujer pobre en una gran ciudad que nunca podía tener descanso del insistente clamor de sus pequeños, e hizo un santuario de la manera más simple. Se sentaba en una silla, cogía su delantal y se lo echaba a la cabeza. Y esa era su lugar secreto de oración. Pero necesitamos un lugar y un tiempo que debemos preparar de manera intencional. Si no, hermanos, no hay vida de oración. Necesitamos encontrar un lugar donde podamos dejar fuera el mundo para estar solo con Dios. Hagamos todo lo que tengamos que hacer para alejar la atención de nosotros, de otros, y encontremos ese lugar en donde solo estemos con nuestro Dios. Así que necesitamos el lugar y el tiempo. Un tiempo, una porción de tiempo donde estemos apartados de las obligaciones del día. Necesitamos un espacio de tiempo que esté blindado contra las incursiones del trabajo, de los placeres, y dedicarnos de forma exclusiva a Dios. Debemos conseguir ese tiempo. Gurnall dice: qué fácil, hermanos, es dejar que las responsabilidades de trabajo y familia nos dejen menos espirituales que antes. Ay, que los hijos, las obligaciones del hogar. Si lo permitimos, los afanes de este mundo nos seguirán al lugar de oración, se van a pegar al alma. Y si llegamos a ese lugar sin el tiempo adecuado, Gurnall dice, vamos a llegar al trono de la gracia con un olor rancio, porque estaremos impregnados del olor mundano y de los afanes de este mundo. Se cuenta que los devotos del mundo de antaño podían quedarse en los campos orando y meditando sobre el Señor hasta que la oscuridad los envolviera. Claro, qué ventaja tenían aquellos hombres que viven en el campo. Yo vivo en el campo. Y sí, es una ventaja, hermanos. Allá hay silencio hasta la hora más agitada del día. Pero ustedes que viven con el chirrido de las maquinarias, el ruido infernal del tráfico, sus oídos siempre
allí estorbados, las obligaciones se amontonan chocando una contra otra y se nos pasa el tiempo. Pero debes por ello considerar apartar un lugar y apartar un tiempo. Debes hacerlo. Si hemos de tener quietud, si hemos de orar, debemos buscar esa quietud en medio de nuestras muchas ocupaciones y mantengamos ese tiempo como algo sagrado. Y claro, hermano, para eso tenemos que tomar medidas necesarias, negarnos a nosotros mismos. Tenemos que estar preparados si queremos cultivar una vida de oración, a renunciar a muchas cosas que son placenteras, algunas lucrativas, alguna recreación, una relación social, un estudio, aún hasta alguna obra de caridad. Si hemos de tener un rato cotidianamente para estar a solas con Dios, debemos hacerlo, para entonces así entrar a ese lugar, cerrar la puerta y orar a nuestro Padre que está en secreto. Y nuestro Padre que está en secreto nos recompensará en público. A veces oímos decir, y quiero que no cometa ese error. Hay un folleto de Chapel que se llama La vida secreta de oración. Y dice, confieso, a veces se dice así, ¿no? Confieso que no paso mucho tiempo en el cuarto secreto. Entienda cuarto secreto de manera figurativa, ¿no? No necesariamente tiene que ser un cuarto. En oración silenciosa, solitaria. Yo no paso tiempo en ese lugar secreto, pero trato de cultivar el hábito de la oración continua. ¿Usted no ha escuchado eso? No hay tiempo así intencional de oración, pero esas personas suelen decirnos, pero yo oro en todo momento. Claro, eso está bien, pero ¿por qué tienes que dejar una vida secreta de oración? Es que tienes que hacer las dos cosas, hermano. Las dos no deben contraponerse. Hay veces, un momento en el día que necesitamos un tiempo corto de oración. Señor, ayúdame. Listo. No hay que ir a ningún lugar. Pero eso no quiere decir que no tengas una vida secreta de oración. Cada una es necesaria para tener una vida cristiana bien ordenada, una vida bien puesta en la práctica. Cuando leíamos en Lucas capítulo 5, verso 16, Vaughan comenta así este versículo. Vuelva allá, por favor, quiero denotar algo allí. Lucas capítulo 5, el verso 16, y este autor hace esta siguiente observación. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Este autor dice, no se trataba de un solo retiro, ni siquiera de un solo desierto, ni tampoco de una sola oración. Todo eso está en plural, nótelo. Se apartaba a lugares desiertos. Así que era más de un desierto, era más de un lugar. No era un solo retiro, era algo habitual en el Señor. Y la muchedumbre se agolpeaba a su alrededor, se juntaban grandes multitudes para oírle, sanaba a los enfermos. A veces el Señor no tenía tiempo ni para comer, pero siempre encontraba tiempo para tener una vida de oración. Y este que buscaba retiros con tanta soledad, debo recordarle, era el Hijo de Dios. Él que no tenía pecados para confesar, él que no tenía faltas que lamentar,
Él que no tenía incredulidad que lo dominara. Él que supera a todos en amor. Él, el Hijo de Dios, apartaba tiempo para la oración, sin pecado, sin mancha. Oh, hermano, entonces piensa en esto, cuánto nosotros necesitamos esa vida de oración. Si el Salvador, el hombre, el Hijo de Dios, perfecto y sin mácula, lo hacía, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros? Que día a día necesitamos el perdón de nuestros pecados y la constante misericordia y gracia de Dios sobre nuestras vidas. Así que tenemos que cerrar la puerta, apartando y asegurando una porción suficiente de tiempo para el cumplimiento de ese compromiso asumido. Y recuerda, es un mandato, es un privilegio y es un medio de gracia. Ahí está, hermanos, la preparación externa. Debemos tener eso para ejercer este medio de gracia de manera eficaz. Bueno, hemos preparado el tiempo, hemos preparado el lugar. Ahora vamos a ver el corazón o la actitud que necesitamos traer a ese lugar. Y aquí es nuestro segundo asunto, la actitud interna. No tengo problema también en llamarle preparación interna. Yo decía que el propósito principal de Jesús en Mateo 6 no es tanto el lugar, sino con la actitud por el contexto. Él dice que si es necesario, vayamos al lugar más apartado y privado que podamos encontrar a fin de no ser tentados a aparentar. Vayamos allá y cerremos la puerta. Pero ¿cómo vamos a ir a ese lugar? Debemos también tener la actitud correcta para orar. Porque podemos tener el lugar, el tiempo, pero si no hay la actitud adecuada, no hacemos absolutamente nada. Y has perdido el tiempo. Y el medio de gracia no ha logrado el propósito por el cual Dios lo ha establecido. Puede suceder y ha pasado que alguno va a entrar en ese lugar secreto, cierra su puerta, si no tiene la actitud correcta, ha malogrado todo ese ejercicio. Por ejemplo, si uno comienza a publicar esta práctica, sacando tiempo y lugar, pero luego te enorgulleces diciendo, he pasado tantos y tantos minutos en ferviente oración. Te has podido encerrar en ese lugar, pero Dios no ha estado contigo. Has estado tú solo. Si has venido a ese lugar con orgullo en tu corazón, has estado solo, has apartado tiempo para ti mismo y entonces no has hecho absolutamente nada. Y esto me recuerda a un puritano que decía que a veces somos como las gallinas cuando ponen huevo. ¿No las ha visto? Yo en mi casa tengo muchas gallinas. Sé de lo que hablo. Entran en secreto al nido. Entran al secreto al nido. Buscan, de hecho, un lugar privado. Y nosotros les tenemos que poner unas láminas para que no las vean en el momento de su postura. Y ahí ese lugar les gusta, porque es un lugar privado.
Pero hay cuando ponen ese huevo, hermano. Todo el mundo se entera. No hicieron nada, hermano. ¿Para qué entras ahí secretamente? Y luego lo vas a publicar. Mira, hermano, no sé acá, pero ahí hay unos pájaros que tienen un nombre que se llama chupahuevos. Y estos pájaros se guían por el sonido que hace la gallina para detectar dónde pone los huevos. Y luego el pájaro va ahí, daña el huevo. Eso pasa, hermano, si no tenemos la actitud correcta en ese lugar secreto. Así que, ¿cuál es la actitud requerida para entrar a ese lugar de oración? Humildad. Es lo primero, hermanos. Humildad. Busca un lugar, un tiempo, pero trae la humildad contigo. Y si no lo haces, no logras nada. No seas como los orgullosos fariseos que solo buscaban a través de la oración su propia exaltación. Si así oras, no obtendrás la recompensa de Dios. Quizás consigas la recompensa de los hombres, pero ¿quién quiere la recompensa de los hombres? Si no venimos a Dios con una actitud humilde, no vas a alcanzar el fin que Dios ha dispuesto para el medio de la oración. Gurnall, a quien vuelvo a citar, dice: el orgullo te puede hacer un extraño ante el trono de la gracia. El orgullo puede transformar la oración en argumentos ambiciosos. Debemos ir a la oración necesitados, hambrientos y en completa dependencia de Dios. Si así lo vas a ese lugar, vas a estar hablando contigo mismo. Te voy a dar 2 razones para venir con humildad a ese lugar secreto. Espurio nos recuerda, yo lo decía en la ocasión pasada, que a la oración llegamos ante un trono, ¿se acuerdan? Al trono de la gracia. Y si la oración es llegar ante un trono, debemos ser o estar allí en espíritu de humilde reverencia. Y hágase la idea. Se espera que el súbdito, al acercarse al rey, ¿qué haga, hermanos? ¿Cómo se va a presentar el súbdito a su rey? Con venias, reverencias, con homenajes, con honra. Pero el orgullo no reconoce al rey. La tradición que se revela contra la soberana voluntad debería, si es sabia, eludir cualquier acercamiento al trono. Que el orgullo muerda las barricadas a la distancia y la traición esté al acecho en los rincones, porque solamente la reverencia profunda puede llegar a la presencia del Rey mismo, cuando Él se encuentra sentado con sus majestuosas vestiduras en ese trono de gracia. A ese trono de gracia, entonces, venimos con reverencia y humildad, reconociendo al Rey de Reyes y Señor de Señores como el soberano y dueño de todas las cosas. Aquellos emperadores que solo son residuos del poder de Dios, se llaman reyes por derecho divino, pero ¿qué derecho tienen? Si solo el Señor tiene ese derecho.
Ellos son reyes nominales, puestos y derribados por voluntad de los hombres. Pero cuánta reverencia no se le da a ellos. Ahora, cuánto más aquel que se encuentra en el trono de la gracia. Esburión entonces dice: corazón mío, asegúrate de postrarte ante la presencia de Dios. Si Él es tan grande, besa el polvo delante de Él, porque es el más poderoso de todos los reyes. Su trono domina en todos los mundos. El cielo le obedece con alegría. El infierno tiembla cuando Él frunce el ceño, y la tierra es constreñida a rendirle homenaje voluntario. Alma mía, cuando te acerques al Omnipotente, que es fuego consumidor, quita el calzado de tus pies y adórale con profunda humildad. No puedes ir a ese lugar sin la estabilidad. Puede haber familiaridad, pero eso no implica que ahora debemos ser irreverentes. Puede haber osadía en la oración, pero no impertinencia. Acuérdate que tú estás en la tierra y Él en el cielo. Tú todavía eres un gusano en el polvo, una criatura abrumada ante la polilla, y Él es el eterno Rey de Reyes. Así que debiéramos inclinarnos como deberíamos ante la eterna majestad. Jesús nos dice: oremos así: Padre nuestro que estás en los cielos. Sí, Él es nuestro Padre. Cuánta confianza tenemos. Pero ¿dónde está Él? En el cielo, en los cielos. ¿Tú dónde estás? En la tierra. Él es nuestro Padre trascendente. Acércate con reverencia. Suplica. No exijas. Pide misericordia. Y no vengas a ese lugar a imponer tu propia voluntad. Pablo en Efesios 3:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, porque como Él es mi Padre, puedo venir como a mí se me antoje, tan irreverentemente como se acostumbra a hacer en nuestros días. No, doblo mis rodillas ante el Padre. Juan Calvino de este texto dice: doblo mis rodillas. Claro, la Biblia no especifica la posición corporal en la que debes orar. Pero aquí, cuando Pablo dice doblo mis rodillas, es una expresión de reverencia. Y dice Calvino, dobla rodilla implica que Pablo era un hombre de oración. O sea, eso no es una oración incidental del apóstol, sino una súplica continua. Cuando él le dice a los efesios: doblo mis rodillas por ustedes, los efesios debieron de haber entendido con cuánta intensidad, con cuántas súplicas venía el apóstol constantemente a ese lugar secreto a interceder por esta iglesia. Así venimos a este lugar. Otra razón por qué venir con humildad: por la majestad de Dios y por nuestro pecado. La Biblia dice que el trono de Dios es un gran trono blanco, sin mancha, puro. Ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Y noto necedad en sus ángeles. Y tú, criatura pecadora, con cuánta humildad deberías acercarte ante Él. Tú, que aún
carga con ese pecado remanente, ¿cómo debes venir a Dios en oración? ¿Sabes cómo debes venir? Aquella parábola te lo ha enseñado, aquella del hombre fariseo y el publicano. Ambos estaban ejerciendo el medio de gracia de la oración, pero solo uno lo hizo eficazmente. ¿Cuál fue, hermano? Aquel que ni siquiera fue capaz de levantar sus ojos al cielo, sino decir: sé propicio a mí, pecador. Necesitamos humildad, porque somos pecadores. Así que, hermano, debes cuidarte, porque aún el pecado, hermano, se puede camuflar en ese lugar secreto de oración. Y tú pretender que estás entrando al trono de la gracia cuando te encuentras solo. ¿Sabe que Martin Lloyd-Jones dice? El pecado, según nos muestra aquí Jesús en Mateo 6, es algo que nos acompaña siempre, incluso cuando estamos en la presencia misma de Dios. Ahí vamos a orar y el pecado nos acompaña. El pecado no es algo que suele acometernos y afligirnos cuando estamos separados de Dios, en un país lejano, por así decirlo. El pecado, hermano, es algo tan terrible que si fuera posible nos seguiría hasta el mismo cielo. Propendemos a pensar en el pecado en la forma que lo vemos en las manifestaciones más bajas de la vida. Vemos a un borracho y decimos: ahí el pecado, esto es pecado. Pero esa no es la esencia del pecado. Para formarte una idea exacta del mismo, debes ver a algún gran santo, a un hombre de Dios, dedicando tiempo de devoción a Dios. ¿Quieres conocer la esencia del pecado? Mira a un hombre allí de rodillas en la presencia misma de Dios. Incluso en esas circunstancias, el ego lo está asediando. La tentación para él consiste en pensar acerca de sí mismo, orar egocéntricamente, adorarse a sí mismo en lugar de Dios. Entonces, ¿cuánta humildad necesitamos? Porque un corazón contrito y humillado el Señor no desprecia jamás. Si la humildad no nos lleva de la mano a ese lugar secreto, Dios no te va a escuchar. Y este medio te puede durar todo el día allí, de rodillas. Pero Dios no te va a escuchar. Isaías 1:15 dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Sin la humildad, sin esa conciencia del pecado, sin ese corazón arrepentido, Dios no te escucha. Puede leer también Miqueas capítulo 3, verso 4. Por eso Juan nos escribe: hijitos míos, si alguno ha pecado, ¿qué debes hacer? Ven, confiesa, abogado tenemos para con el Padre. Hebreos 10:22, por favor. Dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Quiero que te quedes en ese texto, porque quiero
hablarte de otra virtud que debe venir contigo a ese lugar secreto. La humildad es necesaria. Pero aquí debe haber otro preparativo interno. Y el autor de Hebreos te lo dice claramente. ¿Cómo debes acercarte al trono de la gracia? ¿Qué corazón debes traer al lugar secreto, hermano? Un corazón sincero. Así que si no vienes con sinceridad, no entres a ese lugar. Y ese era el problema de los fariseos. ¿Cómo oraban? Con hipocresía. Mancharon el medio de gracia con la hipocresía. No cometas el mismo error. Debemos venir con sinceridad. Y aquí voy a dejar hablar a Bullian. Dice, la sinceridad es parte de la oración. Sin ella Dios no va a considerarla como tal. Jeremías 29:13, y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Qué es todo vuestro corazón? Sinceridad. La falta de sinceridad hizo que Jehová rechazara las oraciones de que se nos habla en Oseas capítulo 7, verso 14, donde el profeta dice, y no clamaron a mí con su corazón. Y ese texto es interesante porque nos dicen literalmente que el pueblo aullaba sobre sus camas. Clamaban afligidos al Señor. Pero la falta de sinceridad hizo que el Señor cerrara sus oídos a tantos aullidos. La sinceridad es lo que Cristo encontró en Natanael, allá debajo de la higuera. ¿Qué dijo Jesús de Natanael? He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿Y qué hacía Natanael? Meditando, llorando debajo de la higuera. Ese era el lugar secreto de este hombre. Allí estaba Natanael derramando su alma a Dios en oración bajo esa higuera, con un espíritu sincero y sin doblez ante el Señor. La oración que tiene este ingrediente, la sinceridad, es la oración que Dios se dispone a escuchar. Es esa oración en la cual Dios halla su gozo. ¿Sabe cuándo dice la Biblia, o una de las partes que la Biblia nos enseña que Dios halla su gozo en nosotros? Cuando vamos a Él con sinceridad a la oración. Proverbios 15, así lo enseña. Ahora, ¿por qué necesitamos la sinceridad? Porque, hermano, la sinceridad es lo que va a hacer que tú abras tu alma de puerta a puerta a Dios. Uno sabe cuando no le dicen la verdad, ¿cierto? ¿Sabe cómo uno a veces sospecha que no le están diciendo la verdad? Cuando dan mucha vuelta o no te dicen el relato completo. Pero uno dice, caramba, aquí falta algo. Algo hace falta aquí. No sé, presiento que me miento. ¿No te has preguntado por qué a veces divagas tanto en la oración? Rebuscando palabras aquí y allá. Como tratando de esconderle algo a Dios. Quizás tienes una queja contra Él, pero no le va a decir nada. Hermano, la sinceridad es importante. Hablaba ahorita con el pastor y tocamos el tema de la sinceridad. Y yo le decía, mire Efesios 6:14 lo que dice.
para que vea lo importante de esta virtud. Efesios 6:14, hablando de la armadura de Dios: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Es interesante, no voy a dar detalle, pero aquí Pablo está comparando esta parte de la armadura como un cinturón que hace que el vestido no quede flojo ni se caiga. O para que usted me entienda mejor, ese ceñir vuestros lomos es lo que da fuerza y sostiene. Una analogía muy lejana puede hacer aquellos hombres que se fajan para cargar cosas pesadas. Y Gurnall dice de esto que la integridad hace lo mismo, la sinceridad hace lo mismo en el cristiano. Los dones del cristiano no son tan uniformes. La vida del cristiano no es perfecta. Hay defecto en nosotros, hay debilidad en nuestros mejores servicios. Pero ¿qué es lo que hace que el Señor reciba esos sacrificios espirituales? ¿Qué es lo que cubre tantas manchas? La sinceridad. Y dice que así, cuando Dios se propone debilitar a un pueblo, se usa la siguiente expresión: desatar lomos de reyes. Isaías 45:1. Desatar lomos de reyes. La sinceridad es la fuerza de toda virtud. Mientras más hipocresía haya en nuestros servicios, más débiles e incapaces serán para ser aptos delante de Dios. La fe sincera es fuerte, aunque con mucha debilidad. ¿Tú me entiendes, verdad? La fe sincera es fuerte, aunque tenga debilidad. El amor sincero es fuerte, aunque tenga debilidad. No hable solo de palabras ni de hechos, sino de verdad. La hipocresía es como el gusano para el roble. Puede ser un roble, pero un gusano puede hacer que el roble se pudra. Así es la hipocresía. A mí me sorprende, hermanos, una varilla de hierro puede ser debilitada mediante el óxido. Y no la parte de un día para otro, ¿cierto? Yo he visto unas varillas que uno deja por ahí en el piso, que antes era así y ya ahora tiene este pedacito. Todo lo demás ha sido corroído por el óxido. Eso hace la hipocresía con aquello que consideramos es lo fuerte en nuestras vidas. Si vienes con hipocresía al trono de la gracia, no, hermanos. Pero con la sinceridad, nuestras oraciones son escuchadas. Sí, a veces pueden ser pocas palabras. A veces no usamos las más adecuadas, ¿o no? No sabemos cómo pedir a veces. Pero hermano, la sinceridad a veces hace que ni siquiera tengamos que expresar con palabras lo que queremos a Dios, sino que ya Dios lo sabe. Y ahí podemos estar en ese lugar secreto, en silencio, postrados, esperando en Dios, con tal sinceridad que ni siquiera las palabras son necesarias. Así que cuando vienes a este lugar, trae un corazón sincero.
Dile a Dios, hermano, lo que sientes, lo que tienes sin rodeo. Cuando ores al Señor, dile lo que necesitas. Si no tienes dinero suficiente, si estás en la pobreza, en estrechez, presenta tu causa. No vengas con palabras fingidas, no vengas con modestia delante de Dios. Ven con sinceridad, honestamente, habla con Él, con tu Padre. Necesitas abrir tu corazón a Dios. No rebusques palabras para expresarle. Declara tus necesidades con las palabras que naturalmente broten de ti. Esas que brotan naturalmente de ti serán las mejores palabras y serán gratas a los oídos de nuestro Padre. Y un ejemplo, David dice, diré a Dios, roca mía. En el Salmo 42:9 exclama el salmista, ¿por qué te has olvidado de mí? Punto. ¿Cómo hubiese orado un reformado formalista? Oh Señor, conozco el decreto eterno de redención. Tú no puedes olvidar. Tú has inscrito mi nombre en las palmas de tu mano. No, hermano. David era un hombre calvinista. Conocía mejor que tú y que yo y que todos juntos eso de la soberanía de Dios y de la protección de Dios. Pero David aquí se sentía olvidado. No habían otras palabras que expresarle a Dios. Estas eran las adecuadas. ¿Por qué te has olvidado de mí? La sinceridad, hermanos, es necesaria para la oración. Alguien decía que en cierta ocasión Jeremías no comprendió a Dios para nada y que le clamó con enojo. Jeremías 27 le dice al Señor, me sedujiste, oh Jehová, y fue seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Estas palabras son terribles para pronunciar delante de Dios. Pero el profeta dijo lo que sentía. Y el Señor no solo lo perdonó, sino que fue allí con él y lo bendijo. Ahora, cuando hablo de sinceridad, yo quiero aclarar que no estoy hablando de irreverencia. Que quede claro eso, ¿no? ¿De qué hora vas a venir como? Porque vas a ser sincero, vas a venir como sea. No. De la sinceridad no te va a quitar lo reverente. Que no se te olvide eso, por favor. Y aquí solo voy a dar unos textos para finalizar, ya se me acabó el tiempo. Un último asunto importante en la oración según Hebreos 10:22 es la fe. Necesitamos un lugar, un tiempo, y ahí traer humildad, sinceridad, y por supuesto, hermanos, no te puedes olvidar de la fe. Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si no vienes con fe a postrarte al Señor, has entrado solo a ese lugar. Santiago 1:6 también dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Es decir, podrá orar, pero sin fe este medio, ¿cómo va a ser? Ineficaz. Así que hermanos,
apartemos tiempo y un lugar. Y cada vez que entremos allí, nunca dejemos la humildad, nunca dejemos la sinceridad y nunca dejemos la fe. Que el Señor nos ayude. Oremos, por favor.